Libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1. Voy a leer la palabra del Señor y lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu del Señor que está en este lugar. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh soberano Señor, ¿de qué sirven todas estas bendiciones, tus bendiciones, si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos o de mis trabajadores será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Amén y amén. La calibración es un método para comparar el valor mostrado por un instrumento de medición y corregir la medición en caso de que no esté bien. Cuando usted va a la tienda, para poner un ejemplo más práctico, cuando usted va a la tienda y usted va a comprar una libra de papa, una libra de tomate, una libra de cebolla, ¿cierto? En algún momento de sus compras usted le da la impresión de que como que el peso estaba malo, ¿cierto? O sea, como que antes traía más de lo que compraba. ¿Alguno de ustedes les ha pasado eso? ¿O ustedes no van a la tienda? No, ustedes van a la tienda, ¿no? Y traen lo que les hace falta, ¿cierto? Pero uno va y pesa y cuando uno dice: no, pero este peso está como malo, ¿cierto? Está como dañado. ¿Por qué? Porque el peso de una forma periódica debe pasar o tiene que atravesar por un proceso que se llama la calibración. O sea, alguien diferente al dueño debe ir y llevar un patrón, algo que pese, una medida estándar, algo que sea lo correcto, y lo pone en la balanza y mira qué arroja la balanza. Si el patrón pesa una libra, pero va y lo pone en la balanza y en lugar de pesar una libra, lo que está pesando es 400 gramos, entonces el peso está mal. Hay que arreglarlo, hay que calibrarlo. Por más que muestre medida, por más que arroje medida, ya no es confiable. Es necesario calibrarlo. ¿Para qué? Para que vuelva a medir bien. Es necesario regresarlo otra vez a su función original. Y cuando yo hago esta comparación de la calibración, yo lo podría decir de esta manera: el valor que arroja el instrumento en nuestra vida. Muchas veces nuestra vida arroja valores que no son los que deberían ser. Y cuando yo le hablo del patrón que se le pone a la balanza, ese patrón es la palabra de Dios. Entonces, cuando colocamos la palabra de Dios en nuestra vida, podemos nosotros evaluar si verdaderamente nosotros estamos midiendo bien o no estamos midiendo bien. Porque le voy a decir una cosa: nosotros no descalibramos. Y le voy a decir una cosa: eso es normal. Todos nos descalibramos. Todo ser humano va a tener la tendencia a descalibrarse en ciertas condiciones. Por eso cada viernes y domingo que usted viene a la casa del Señor y yo vengo a la casa de Dios, venimos a nuestro proceso de calibración para mantener nuestra vida con una buena medida. Pero si nosotros no escuchamos el mensaje, si nosotros no escuchamos la palabra, nosotros vamos a descalibrar nuestra vida y vamos a estar lanzando medidas y a estar lanzando cosas en nuestra vida que no son las correctas. Muchos de nosotros, yo no sé cómo podemos vivir sin palabra, pero cuando uno se descalibra, uno comienza a pensar de una manera totalmente diferente a la manera que uno debe pensar.
Mire, la palabra de Dios es Jesús. Y cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, lo que busca la palabra de Dios es que nosotros seamos como Jesús. Que usted hable como Jesús, que usted piense como Jesús, que yo actúe como Jesús. Eso es lo que busca la palabra de Dios. Pero cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra, entonces nosotros nos descalibramos y comenzamos a tomar medidas que no son. Por eso, escúcheme, por eso vemos personas que nos dicen a nosotros, o que usted escucha en un adagio popular que dice: ¿y eso que es cristiano? ¿No ha escuchado eso? ¿Y eso que va a la iglesia? Ahora, ¿sabe por qué lo está diciendo? Lo está diciendo porque no está viendo en nosotros a Jesús. No está viendo el reflejo de nosotros del evangelio. Viene a la iglesia, canta coros, llamémoslo así, supuestamente sirve en la iglesia, pero le debe a todo el mundo. Eso no pasa aquí, no es un ejemplo. Es práctico el ejemplo, ¿cierto? Va a la iglesia, pero pelea con todo el mundo. Tiene que pasar el proceso de calibración. Por eso el peor error que usted y yo podemos cometer es venir a la iglesia, sentarnos en una silla y que la palabra nos entre por un oído y nos salga por otra. Nosotros venimos a la iglesia que Dios trabaja, y aunque sea un hombre que esté delante de usted predicándole, es Dios mismo hablándole a través de la vida de ese personaje. Y aunque el pastor sea simpático y alto y bien portado y bien versado, es Dios al final el que habla su palabra a través de él, no él. Y nosotros debemos reflejar ese mensaje. Y esos que son cristianos, y esos que van a la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 2 dice lo siguiente: la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. O sea, nosotros somos una carta, dice la versión del 60, una carta abierta, leída por todos los hombres. Nosotros, todo el mundo nos puede leer. Y debe encontrar en nosotros la palabra de Dios. Debe encontrar en nosotros el mensaje de Dios. Debe encontrar en nosotros la vida de Jesús. Ahora, pero algo que a mí me preocupa y que esta semana vino a mi corazón es que hay un problema que se presenta cuando nosotros estamos descalibrados, porque generalmente en la descalibración nosotros malinterpretamos la palabra de Dios. Uno de los efectos de la descalibración es que después de cierto tiempo de estar uno descalibrado, uno puede tomar la palabra de Dios y uno puede malinterpretarla. Yo tengo dos opciones cuando vengo a la casa de Dios o vengo a escuchar la palabra del Señor: pararme frente a la palabra del Señor y entender que yo soy el que estoy mal, no otro. Entender que Dios me está hablando a mí. Muchos de nosotros nos sentamos a escuchar el mensaje y dice: ay, esa palabra era para Juanito, pero no vino. No, esa palabra era para mí. Si Dios me trajo aquí, me tiene aquí a mí sentado, esa palabra es para mí, no es para nadie más. Dios me quiere hablar a mí, Dios me quiere alinear a mí, Dios me quiere cambiar a mí, lo quiere hacer conmigo. Entonces yo tengo la opción de pararme frente a la palabra de Dios y dejarme que la palabra de Dios trabaje conmigo. O puedo yo tomar esa palabra y acomodarla a mi vida, someter la palabra de Dios a una interpretación mía, interpretarla de una forma que me convenga, no de una forma que me cambie. Porque escúcheme, la palabra puede ser acomodada o yo la puedo recibir tal cual ella viene a mi vida y a mi corazón. Y yo tengo que escoger el camino que la palabra va a tomar en nosotros. Pero escúcheme, la gran mayoría de nosotros, hay partes de la Biblia que queremos obedecer y hay otras que no. Hay cosas de la Biblia que nosotros tomamos y nosotros las acomodamos porque estamos descalibrados. Hay áreas de nuestra vida en que nosotros no nos queremos arrepentir, no queremos cambiar. Entonces nosotros acomodamos la palabra para que la palabra, llamémosle de esa manera, no nos incomode en esas áreas. Entonces yo le quiero enseñar en esta mañana cuáles son los niveles de calibración que tiene la palabra de Dios. Y voy a hacerlo de una manera rápida. Número 1. Ahora, perdón, antes de decirle los numerales, la calibración espiritual viene por niveles de revelación.
Si a usted el mensaje que usted escucha se le convierte solamente en información, no va a haber cambio en nuestra vida. Hay cristianos que se saben toda la Biblia, pero no viven la Biblia, no viven ni un solo versículo. Usted los agarra y les pregunta, y ellos saben toda la Biblia, pero no viven un solo versículo. ¿Por qué? Porque no se les reveló la escritura, porque no vieron la escritura de otra manera. Y nosotros tenemos que tener la paciencia para que la palabra de Dios trabaje en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Cuáles son los niveles de calibración, pastor? Número 1, la palabra de Dios cuando viene a eliminar el temor de nuestra vida. Es lo primero que hace la palabra. Lo primero que viene a corregir en nuestra vida son nuestros temores. Lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es a sacar el temor de nuestro corazón. Cuando vemos lo que acabamos de leer de Abraham, lo primero que hizo Dios cuando vino a hablar con Abraham fue decirle: no temas, Abraham, no temas, porque tu galardón será sobremanera grande. Si en algo nos descalibramos nosotros, es en que nos llenamos de temores, nos llenamos de miedos. Tenemos temores a la muerte, tenemos temores a la enfermedad, tenemos temores a estar solos, tenemos temores a perder lo que tenemos. Nos invaden los temores. Cuando usted ve la vida de Adán, después de que Adán cae en el pecado y se come el fruto del árbol, lo primero que le entró a él fue temor. Y lo que le dice a la voz de Dios que lo estaba buscando a él era: tuve miedo y me escondí. El miedo, escuche, cuando el miedo entra a nuestra vida, nosotros comenzamos algo que se llama descalibrarnos. ¿A qué le tenemos temor nosotros? ¿Qué nos domina? Ojo, hay un temor de preservación natural. El temor que usted, le voy a poner un ejemplo, el temor a pasar una avenida como la carrera 27, cuando todos los carros están andando a toda, pues uno se cuida, ¿cierto? No es que el pastor dijo que eliminamos el temor. O el temor de andar en la moto con precaución, porque es que hay unos que ya no están no descalibrados por temor, sino por imprudentes. Andan en esa moto que Los Ángeles hace rato se bajaron. El primer nivel de calibración en la vida de una persona es eliminar el temor. Mientras nuestros temores no sean eliminados, nosotros no vamos a volver a ser calibrados otra vez. Hay muchas muchas cosas en nuestra vida que nosotros las hacemos por temor y nosotros no nos hemos dado cuenta. Hay muchos comportamientos en nuestra vida que nosotros los hacemos por temor. Son temores. Son temores. Hay gente que no sale adelante o no se atreve a algo diferente por temor. Los temores en nuestra vida no hacen parte de lo que es la palabra de Dios y lo que es el Espíritu Santo. Cada vez que hay temor en nuestra vida es una evidencia que nos estamos alejando de Dios. Abraham tenía temores y quizás el temor más grande que tenía Abraham era que no podía tener un hijo y a quién le iba a quedar todo lo que él había tenido o lo que Dios le había entregado. Estaba preocupado, tenía el temor. Ahora yo, ¿quién le dejo toda esta plata? Mire cómo es de irónica la vida. El problema de Abraham era: tenía plata y no tenía quien dejársela. Hay otros que tienen muchos hijos y no tienen nada. Pero Abraham estaba preocupado. ¿A quién le voy a dejar esto? Tenía miedo, tenía temor. Y yo me preguntaría en esta mañana: ¿cuál es el más grande temor que yo tengo? Porque cuando viene la calibración por la palabra, qué sorpresa que la palabra no temas en la Biblia está 365 veces. O sea, como para todos los días usted tome una pastilla de la palabra de Dios para que elimine el temor. Amén. No temas, no temas. Busque su Biblia todos los días. No temas, no temas, no temas. No temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Dios siempre va a buscar la manera de que yo me calibre en esa área. La calibración viene a nuestra vida. El segundo nivel de calibración que viene a nuestra vida se llama corrección. Cuando viene la calibración a nuestra vida, viene a corregir nuestra manera de pensar, para arreglar nuestra manera de vivir. La forma de pensar de Abraham, escúcheme, ¿cuál era la forma de pensar de Abraham? La forma de pensar de Abraham estaba todavía arraigada a la cultura. Entonces, Abraham, ¿qué estaba pensando? Que como no había podido tener hijo, le tenía que dejar todo al hijo de sus siervos nacidos en casa.
Esa era la forma de pensar, como todo el mundo pensaba, como todo el mundo lo hacía en los casos que no se podía tener hijo. Tenía un pensamiento de la cultura. A mí me preocupa que nosotros venimos a la iglesia, nosotros adoramos a Dios y pensamos como todo el mundo. Actuamos como todo el mundo. Llevamos nuestros matrimonios como todo el mundo. Uno ve los novios y los novios parecen mundanos, perdónenme la expresión. ¿Qué cosa que nosotros nos comportamos como todo el mundo se comporta y no como Dios dice que nosotros nos tenemos que comportar? Abraham estaba pensando como todo el mundo pensaba. ¿Cómo pensamos nosotros acerca de nuestro matrimonio? ¿Cómo pensamos nosotros con nuestra empresa? ¿Pensamos como todo el mundo? ¿Todo el mundo es codicioso? ¿Todo el mundo quiere tener más? ¿O esperamos la bendición del Señor? Usted es de los que cambia un día domingo por ir a hacer plata. Usted está pensando como todo el mundo. Pero yo creo que el domingo Dios me puede bendecir a mí de una manera sobrenatural, no dependiendo de mi fuerza, ni yo tengo que descansar y tengo que buscar a Dios. Hay gente que ni duerme y no descansa. Usted tiene que descansar porque Dios se encargará de lo que usted no puede hacer. No puede descansar demasiado tampoco. Es que está diciendo, es que el pastor dijo que nosotros descansáramos, entonces voy a descansar toda la semana. No, porque eso se llama también descalibración. Tomar la palabra y acomodarla a nuestra manera, ¿cierto? Entonces la forma de Abraham era pensar como todo el mundo piensa, como todo el mundo lo hace. Y el Señor vino a corregirlo en eso. Le dijo, no señor Abraham, un hijo tuyo es el que va a heredar. Es un hijo tuyo, pero no lo tengo, pero es un hijo tuyo. Porque primero comienza con la mente y luego se materializa en el cuerpo. Dios no te va a dar nada que tú no estés estructurado para pensar. Si no hay estructura en tu mente para tener plata, nunca la tendrás. Si no hay estructura en tu mente para tener familia, nunca la tendrás. Si no hay estructura en tu mente para tener un ministerio, nunca lo tendrás. Primero Dios trabaja nuestra mente y luego nos da lo que nosotros necesitamos cuando estemos preparados mentalmente para eso. Entonces la palabra viene a corregirnos a nosotros. La cultura de este mundo no puede ser el patrón de nuestra vida. La solución natural no puede ser que nosotros todavía tengamos un Eliezer, una opción más, algo natural. No, cuando nosotros servimos a un Dios vivo, vivimos por un Dios vivo, por un Dios que es sobrenatural. Su Dios no está en un cuadro ni en un matacho, su Dios está vivo y su Dios puede hacer lo que no podemos hacer nosotros de una forma natural. Corrijamos nuestra mente. Número 3. El tercer nivel de calibración en nuestra vida se llama la visión. Cuando una persona está descalibrada, los ojos de su corazón se cierran y se incrementa más su capacidad de ver el mundo natural. Cuando los ojos del corazón se cierran, yo pierdo la capacidad de soñar. Cuando una persona ya no sueña, es una persona que está descalibrada y necesita que se le abran sus ojos otra vez en el corazón. Y cuando yo le hablo de sueños, yo no le estoy hablando, de ilusiones, porque es que una cosa son los sueños y otra cosa son las ilusiones. Pero pero si Dios hace como hizo con Noé, que se apareció a la vida de Noé, le dio el diseño de un arca y le dijo, ahora tú vas a hacer un arca y te voy a mostrar el diseño, te voy a dar las medidas y te voy a hacer esto. Se la mostró primero y luego él la hizo. Eso se llama un sueño. Y Noé la hizo conforme Dios le dijo. O sea, si nosotros perdemos la capacidad de ver lo que Dios nos ha hablado y lo que Dios nos ha dicho, entonces nosotros, quiere decir que nos descalibramos. Los sueños son el lenguaje del mundo espiritual, no las ilusiones. Las ilusiones son motivadas por la carne, son motivadas por la envidia. Hay mucha gente que quiere tener lo que vio al otro que tenía. Quiere comprar el carro que el otro tiene, quiere vestirse como el otro se viste. Pero le voy a decir una cosa, él se viste porque él es él y yo me he visto así porque yo soy yo así. Y ya. Pero ¿por qué nosotros lo que terminamos haciendo muchas veces está motivado por la envidia? Por los celos. Porque estamos descalibrados. Porque no hay visión en nuestra vida. Cuando se cierran los ojos del corazón se acaba la esperanza. Cuando usted pierde la capacidad de soñar es muy fácil que se deprima. Mi vida no debe ser lo que yo quiero, mi vida debe ser lo que Dios quiere conmigo.
Entonces yo tengo que ir donde Dios y preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, y una vez yo tenga la visión, caminar por ahí y pare de contar. Y le voy a decir una cosa: usted va a ser feliz en la visión de Dios. Usted va a ser feliz en lo que Dios lo llamó a hacer. Mire, todas las personas que graduaron conmigo de la universidad, hay unos que están en Francia, otros están en Alemania, otros están en Estados Unidos. Y le voy a decir una cosa: yo estoy en el cielo. Pastor, ¿por qué nos descalibramos? Denos las razones del por qué. Libro de Génesis capítulo 16 versículo 1. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Esto fue después de lo que ahorita leímos. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham se negó. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Tan obediente, ¿no? Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Y así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Mire, el hombre siempre tiene la culpa. Y la idea fue ella. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Mire, escúcheme. Me llama la atención que yo vengo leyendo, porque me tomé la Biblia para leérmela otra vez toda. Y me llama la atención que yo vengo viendo a un Abraham que Dios se le aparece, Dios le da una palabra, Dios le habla. Fuera de eso, una parte que no leímos, que usted la puede leer en su casa, Dios hace un pacto con Abraham de una manera sobrenatural. Y luego veo yo una situación muy alejada a lo que Dios le había dicho a Abraham. Entonces yo dije: bueno, ¿y aquí qué pasó? Estuvo en tremendo culto, tremenda revelación, tremenda palabra, y ahora salió a hacer todo lo contrario. Yo dije: ¿qué pasó con este señor? ¿Qué pasó con su señora? Después de ver eso, yo llegué a una conclusión. El problema no fue que Abraham tuviera una circunstancia de duda en su corazón, no. El problema de Abraham fue un problema de interpretación de lo que Dios le dijo. Interpretó mal lo que Dios le dijo. Porque escúcheme, usted nunca ve a Abraham sentarse después de que Dios le habló lo que le habló, rascarse la cabeza y llegar a decir: no, es que Dios como que no me va a cumplir. No. Pero usted sí ve a Abraham cuando Sarai le hace una propuesta que, escúcheme, no era porque Abraham de verdad no era, y ahí sí defiendo a Abraham, no era porque se quisiera acostar con Agar. Porque hace 10 años Agar estaba con ellos, no era eso. Pero quizás en una mala interpretación de Abraham interpretó tal vez que Dios le iba a dar un hijo de esa manera. Entonces ahí se me abrió los ojos. Muchas veces nosotros recibimos una palabra, una dirección de Dios, pero el problema no está en lo que Dios nos dice, sino en cómo lo interpretamos nosotros. Quizás Abraham, no era Abraham, porque Abraham es el más adelante, ¿sí? 13 años después es Abraham, ¿cierto? Pero quizás Abraham dijo: no, de esta manera es que Dios me va a dar a mí. Y no puso resistencia. Fue y se acostó con la egipcia, quedó embarazada y efectivamente era un hijo de Abraham, ¿cierto? Era un hijo de Abraham. Pero a mí me llama la atención que cuando usted lee el texto de una manera detenida, por el Espíritu Santo y lo que Dios hace, y tan tremendo que es la palabra de Dios, usted comienza a ver el énfasis que el Espíritu Santo hace en el texto cuando dice: Sarai, esposa de Abraham. Y comienza a recalcar de una manera que el plan no era con Agar, sino era con Sarai, con su esposa. Entonces, cuando yo miro esto, entonces yo comienzo a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros muchas veces? Porque a veces lo acudimos o lo llevamos nosotros a que sean problemas de fe. Pero creo que nosotros estamos fallando en problemas de interpretación de lo que Dios nos dice, de lo que Dios nos habla o de lo que Dios nos manda. Estamos interpretando de una manera mal. Creo que los problemas de la iglesia siempre han sido problemas de interpretación, de imaginar y pensar que de pronto sea así, del cómo Dios lo hará, de cómo será.
Y nosotros no podemos, nosotros llamémoslo así, en este tiempo tan difícil del mundo, no podemos estar interpretando de la manera incorrecta. Entonces yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué nos descalibramos? Y me dio algunos puntos, algunos tópicos que yo le quiero compartir en esta mañana. Número uno, ¿por qué nos descalibramos, pastor? Por la presión social. Si algo tenía Sarai en ese tiempo, sobre todo Sarai, era presión social. Eso no es como ahora que las mujeres no quieren tener hijos. En ese tiempo el valor de la mujer estaba representado en los hijos que le pudiera dar a su esposo. ¿O no? Si no lo sabía, se lo informo. Esa era la presión de ese tiempo. Si Instagram estuviera en ese tiempo, las fotos no serían, sino sería con el poconón de chinitos que tenían, y eso la hacía una mujer valiosa. Sarai sentía presión social de no darle hijos a Abraham. Y comenzó a descalibrar su casa con respecto a la palabra de Dios. ¿Cuál es la presión social que tenemos hoy? ¿A qué nos presiona la sociedad? Escúcheme, en la presión, mire, tomar decisiones bajo presión es el peor error que yo puedo tomar en mi vida, o que yo puedo hacer en mi vida. Sarai, bajo tremenda presión, pues ella hizo lo que la cultura le permitía hacer: tomar su esclava, entregársela a su esposo como esposa sustituta, que era una práctica común en ese tiempo, ¿cierto? Y hacer quizás no lo que Dios le dijo, sino lo que la presión social le decía. Ahora, qué tremendo que cuando sale embarazada Agar, se le voltea todo a Sarai, y ahora Agar en la casa comienza a despreciarla, a contestarle mal. Entonces ahora apareció otro problema, apareció otra situación por causa de la presión social. Sarai, escúcheme, dígame si Sarai no está descalibrada, que después de que Agar está siendo grosera con ella, le va a hacer el reclamo a Abraham y le dice: es que eso es culpa tuya, cuando la idea, la del plan, fue ella. O sea, escúcheme, se descalibró, y nosotros nos descalibramos por la presión que nos mete todo el mundo. Sarai pensó que solucionó el problema y creó fue otro. Ahora no tiene hijo y tiene una mujer embarazada en su casa con un hijo del marido que ella tiene. No. Y muchas veces nosotros por la presión creamos otros problemas. ¿Cuánta gente no se ha endeudado hasta más no poder por complacer a los demás? ¿A qué presión nos hemos sometido nosotros en estos últimos años para descalibrarnos? Si no hay, no hay, y punto. Y ya, mañana hay. Si hoy hay lentejas, y coma lentejas, hágale. Mañana habrá para el arroz chino, pasado mañana para el pollo asado, y mañana se estará comiendo el buffet, y no le va a dar la pálida ni le va a dar nada. Sencillamente nosotros a veces nos metemos en unas películas, estamos bien y nos ponemos mal porque... Número dos, ¿por qué nos descalibramos? Porque tenemos más alternativas diferentes al plan de Dios. Cuando tenemos más alternativas diferentes a Dios, siempre nos descalibramos. Agar era la opción de no creerle a la palabra de Dios, para no pasar una vergüenza. Ahora, para aceptar una alternativa, hay que rechazar la decisión correcta. Cuando usted acepta otra alternativa, usted está rechazando la opción que usted debe ser, que se llama obediencia. Siempre la opción correcta va a ser la obediencia. Le voy a decir una cosa: Dios nunca te va a dar las cosas tarde. Dios te va a dar las cosas en el momento preciso, a la hora precisa. Y usted va a decir: pastor, ya estoy llegando a los 70, entonces va a vivir 40 años más, y sanito, y rejuvenecido, y de todo. Abraham tiene su hijo. Mire cómo era el Abraham. Ese ya era Abraham. A los 100 años, de los 100 años para arriba fue Abraham. De los 100 años para abajo fue Abraham. Pero de los 100 años tiene su hijo. Después se muere la vieja, cuelga los guayos la vieja. Duró menos porque fue la que menos creyó, porque el que más cree más dura. El que obedece más dura más. Se muere la vieja, cuelga los guayos y se consigue otra y le hace 5 chinos más. Estaba vivo el viejo. Ahí dice: ay, pastor, pero es que yo he esperado tanto que ya no hay tiempo. ¿Cómo que no va a haber tiempo? Ahora, yo le diría una cosa: ¿quién es la persona que nosotros escuchamos? ¿Cuál es nuestro consejero?
Porque qué casualidad que el consejo lo reciba Abraham de su esposa y no fue el mejor. Qué cosa que Adán recibe la dirección de su esposa y no fue la mejor. Y no tengo nada contra las esposas, pero le voy a decir una cosa: yo prefiero la voz de Dios que la voz de mi esposa, 1000 veces. Y yo tengo algo, yo no puedo hablar por nadie, pero yo tengo algo. A mí cuando Dios me habla, a mí no me detiene nadie, no me para nada. Digan lo que diga, hable lo que haga. Así a mi esposa no le gusta, así a mi suegra no le gusta, no le gusta a nadie. No me importa. Lo que Dios dijo es una verdad. Y lo que Dios dice, crea. Lo que Dios dice, sostiene. Pero a veces nosotros cogemos de Dios nos dice algo y salimos y otro por ahí que ni siquiera ora y no busca a Dios y no tiene palabra de Dios, nos dice otra cosa y nosotros ya, ay, sí será. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Va, hace un pacto con Dios, tiene tremendo encuentro con Dios y sale y encuentra a su mujer frustrada. Caín lo dañó, fue la mamá. Léalo en su casa. Dios le da una palabra a Eva y le dice: será tu simiente la que tendrá una enemistad contra la serpiente. Ella le diría en la cabeza, en el calcañar. Bueno, léalo usted en su casa con detenimiento para no alargarme. Y cuando nace Caín, lo que dice esta señora es: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Cuando uno lee el original, uno se da cuenta que Eva pensaba que quien iba a derrotar a la serpiente era Caín. Y Caín, se supone para ella, era el plan de Dios. Entonces, coger a un muchacho, endiosarlo, ponerle toda una responsabilidad que no la tiene, lo convirtió en una persona orgullosa por malinterpretar una palabra de Dios. Pero a mí lo que me sorprende no es tanto Eva, a mí me sorprende que Adán no aparece por ningún lado. Y los hombres nunca aparecen por ningún lado. ¿Cómo va a ser de que Caín se endemonia, Caín presenta una ofrenda mala y Adán no aparece? ¿Cómo va a ser de que Caín anda indispuesto con su hermano y no se da cuenta? No puede ser que nosotros los hombres, todo nos pase por el frente de nuestros ojos y nosotros no nos demos cuenta de nada. No puede ser de que nosotros no nos amarremos los calzones y nosotros no corrijamos a nuestros hijos. Y sean las mujeres corrigiendo y malcriando muchas veces a los hijos. Habla el Señor. Entonces Abraham escuchó a Sarai. ¿Por qué después de venir de Dios no tenía la claridad? No puede ser que usted salga de este lugar hoy y vaya y encuentre a cualquier otro que le diga cualquier cosa y lo desestabilice de una vez. No, eso no sirve. Que digan lo que quieran, que hablen lo que quieran. Yo me veo mejor en el futuro, como dice la canción, como me veo ahora. Que digan que a mí me va a pasar, que me va a pasar, que me va a ocurrir, no me importa. A mí Dios ya me dijo que iba a hacer conmigo. Yo ya sé que le va a pasar a usted. Y le digo que le va a pasar a usted. Dios lo va a usar. Dios va a restaurar su casa. Dios va a cambiar a sus hijos. ¿Quiere que le diga que le va a pasar a usted? Dios va a hacer con usted cosas que usted ni siquiera se imagina. Y usted no puede permitir de que otro a usted le tuerza lo que Dios ya dijo que iba a hacer con usted. Entonces Sarai le dijo: ay, ahí tengo mi esclava, acuéstese con ella. ¿Qué tal las ideas de Sara? La embaraza y ahí tenemos el chinito. Y después la otra embarazada por ahí haciéndole el feo a la otra. Y lo más demoníaco que puede existir es dos mujeres en una casa peleando. Yo creo que es más fácil arreglar a Rusia y a Estados Unidos en una tercera guerra mundial. Las dos peleando en la casa. No, pobre Abraham. La una embarazada y la otra mirando lo feo, echándole la culpa. ¿Usted sabe qué hizo Abraham? Eso lo puede leer en su casa. Le digo: pues es su esclava, su sierva, haga con ella lo que quiera. ¿Y usted sabe qué hizo Sarai? Se la montó. Mire dónde va el problema. Comenzó a montársela, comenzó a afligirla, comenzó pero ella hizo lo que ella dijo. Miren las otras alternativas cómo se nos convierten en maldiciones y en problemas de conducta. Le tocó a Agar un día, cuando nadie estaba viéndola, se fue corriendo. Y mire cómo es Dios.
Agar se fue corriendo de la casa, huyó bien lejos, llegó y se sentó en un lugar y se le apareció un ángel. Y le dijo: Agar, ¿qué haces acá? No, es que huyo de mi señora. Ok, devuélvete para tu casa y ponte sumisa. La opción siempre es la sumisión. Abraham se tenía que aguantar los años que se tenía que aguantar hasta que Dios le respondiera. Sarai tenía que aguantarse hasta los años que tenía que aguantar hasta que Dios le respondiera. Y yo y usted nos vamos a aguantar hasta que Dios nos responda. Pero le aseguro una cosa: Dios nos va a responder. Pero no creemos otras historias, no creemos otros caminos, no hagamos otras cosas, porque ahí es donde nacen todos los problemas que tenemos hoy. Número 3, ¿por qué nos descalibramos? Porque malinterpretamos la palabra. Como lo decía ahorita, creo que Abraham cayó en llegar a pensar que él había encontrado la manera de poder tener un hijo. Quizás nosotros caemos en llegar a pensar que tenemos la manera de hacer dinero, o de cómo formar una familia, o de cómo solucionar un problema. El riesgo más grande que puede tener un cristiano no es no saber palabra, es malinterpretar la palabra. Ese es el riesgo más grande. Malinterpretar las escrituras. Todos los problemas del cristianismo hoy son problemas de interpretación. Porque, escúcheme, siempre que hay una mala interpretación de una palabra, eso se convierte en una mala decisión. Y en una mala decisión involucramos a otros. Creamos realidades que afectan a otros. Una mala interpretación será una mala decisión. Escúcheme lo que le voy a decir, que esto es importante. Que será un retraso en el plan de Dios. Siempre que nosotros malinterpretamos y decidimos mal, hay un retraso del plan de Dios. Para Abraham fueron 13 años. Y donde él siga así, escuchando a quien no tiene que escuchar, se iba a retrasar más. Siempre que una mala interpretación me lleva a la desobediencia, desatará una maldición en mi vida. Yo estoy cansado de escuchar que la gente dice que Dios me dice. O todos oran y yo no oro, porque imagínense. Que Dios me mostró. Yo lo único que sé es que la palabra está escrita. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y yo tengo que ir a la palabra y tengo que tomarme el tiempo para que la interpretación de la palabra sea la correcta y yo no vaya a tomar una decisión que no es. Usted sabe que el problema más grande que ha tenido Israel lo ha tenido con la descendencia de Ismael, que fue el primer hijo de Abraham. Fue una decisión para toda la vida. Se tiran bombas, se tiran granadas, se matan unos a otros, se inmolan los unos a los otros. Al final a Ismael y a Agar los echaron de la casa. Pero cuando viene el ángel y habla con Agar, le dice: el hijo que tú vas a tener va a ser un hijo, y tu descendencia será grande. Y este hombre será un hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Es un problema. En escuchar a la persona incorrecta, en interpretar mal la palabra. Pero nosotros tenemos que gastar el tiempo para averiguar cómo Dios lo va a hacer. ¿Cómo Dios lo hará? ¿Cuándo lo hará? ¿Por dónde lo hará? Qué tremendo, mire esto, qué tremendo que la palabra que Dios le había dado a Abraham, lo primero que iba a hacer no era resolver el problema, sino transformar a aquel que recibió la palabra. Entonces una persona que ya estaba viejo cuando recibió la palabra, que fue a los 86 años, tenía que volver, escúcheme, tenía que volver otra vez en su vida a recuperar virilidad.
Sara tenía que volver se le tenía que quitar todo lo que ya tenía de vieja otra vez para volver a funcionar. Y escúcheme, no iba a ser un hijo que iba a aparecer, ay, aparecí embarazada. No. Era un hijo que ellos tenían que hacer. Entonces todos los días tenía que entrar a la carpa el viejo a ver la vieja y se tenía que provocar. Aquí hay adultos, los niños están adentro. Se tenía que provocar. Tenía que despertarse el deseo otra vez, la pasión otra vez. Tenía que despertar a su esposa también. Interpretar la palabra de la manera correcta me va a dar vida a mí. Yo me imagino a Abraham diciéndole a Sara: mi amor, apaga todo. Y la viejita ya va: mi amor. Hoy será una noche de gloria. Y Abraham diciendo: no molesta a ninguno, ya esto está, cierra el círculo. Vamos a creer en la promesa de Dios. Quizás usted viene a un servicio y usted dice: llevo esperando años. Pero cuando usted viene a un servicio, de pronto una palabra lo puede embarazar. Por eso usted tiene que venir con la mejor actitud a escuchar la palabra. Usted se tiene que preparar para escuchar la palabra, porque de pronto usted puede salir embarazado de aquí por una palabra que sale de la boca de Dios. Y usted sale de aquí, escúcheme, y hay algo que usted, cuando Dios nos embaraza con una palabra, uno comienza a sentirse extraño. Pues yo no soy mujer, no sé cómo se sentirán las mujeres cuando están embarazadas, pero sí me he embarazado de una palabra y me he sentido extraño. Y sé que no soy la misma persona, porque hay una palabra que embarazó mi espíritu. Y ahora la palabra va a crecer para cambiarme a mí, para transformarme a mí. Esa palabra que recibió Abraham le tenía que dar fe a él todos los días. Tenía que ser un hombre de fe. Qué tremendo que las malas interpretaciones de nosotros nos llevan a nosotros a ser incrédulos. Pero la buena interpretación bíblica nos lleva a nosotros a volvernos personas de fe y a fortalecernos en la fe. La Biblia dice que Abraham todos los días creía en esperanza contra esperanza, que él se fortaleció en fe, que todos los días usted veía a un hombre entero, un hombre lleno de fe, de determinación, después de lo que Dios le habló y le dijo, y después de haber cometido un error y de darse cuenta que la mejor opción era la opción de que Dios le había dado y Dios le había dicho. Entonces todos los días el hombre se fortaleció en fe, y llegó a los 99 años y se le volvió a aparecer Dios y le dijo: Abraham, yo te voy a bendecir a ti, y tu nombre no será más Abraham, sino su nombre será Abraham, porque Abraham significa padre exaltado, pero Abraham significa padre de multitudes. Y por cuanto has hecho esto, lo que yo te voy a dar va a ser algo grande y poderoso. Yo prefiero esperar la promesa de Dios. Yo prefiero sentarme a esperar e interpretar la palabra de una manera correcta, porque yo sé que lo que Dios tiene es demasiado grande para nosotros. No, usted no está aquí. Yo sé lo que Dios tiene y es demasiado grande para nosotros. Pero Dios tiene que embarazarnos de la fe a nosotros. Le dije: Dios tiene que embarazarnos de la fe a nosotros. Usted tiene que salir embarazado de la fe de este lugar. Usted tiene que salir de este lugar para producir el sueño de Dios, la idea de Dios. ¿Cómo calibrar nuestra vida, pastor? Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva. La palabra es ¿qué? Y eficaz. Dice la versión de la nueva traducción viviente, poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu. Otra versión dice: es para partir el alma del espíritu. Para coger el alma, separarla del espíritu y partirla. Entre la articulación, la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien tenemos que rendir cuentas. Escuchen, lo único que puede calibrar nuestra vida es el rema que sale del cielo y viene a la tierra para venir a su corazón.
El problema de este tiempo es que escuchamos mucha letra muerta. Y cuando la palabra no es del Espíritu, mata nuestra vida. Hay mucha información que no tiene espíritu. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, cuando no hay rema de Dios, cuando no hay una palabra que se cocinó en el cielo y que viene a la tierra, yo puedo estar recibiendo información y llenarme de información y todos los días decir es que yo sé tanto de Dios, pero no soy capaz de practicarlo. Yo conozco gente que son Biblias andantes, saben de todo, pero su vida no refleja lo que la Biblia dice, porque nunca ha habido un rema de Dios en sus vidas. Pero cuando nosotros escuchamos el rema es una espada de dos filos, que lo primero que hace el rema es separar nuestras emociones de la vida espiritual, separarnos a nosotros, partirnos a nosotros y diferenciar entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere, entre lo que yo deseo y lo que Dios anhela. Para eso viene el rema de Dios, para cortar, abrir, separar. Y escúcheme, ¿para qué más viene? Para colocar en evidencia cuáles son mis pensamientos. Por eso cuando usted se sienta en un mensaje donde está el Espíritu Santo y se empieza a predicar, usted siente que como que le están tirando vainas a usted. ¿O me equivoco? Bueno, ese es el rema de Dios, ¿cierto? Porque la idea es poner en evidencia mi corazón. La idea es poner en evidencia mis pensamientos. La idea es poner en evidencia quién soy yo. Entonces la espada penetra, parte el alma, pone en evidencia lo que yo soy, ¿cierto? Para colocar en orden la casa que soy yo. Alguien tiene que organizarme a mí. Alguien tiene que colocarme a mí en sincronía de lo que Dios quiere hacer en la tierra. No puede ir Dios por un lado y yo por otro. Mire, le voy a decir una cosa y quiero que usted se informe de eso. Dios está buscando a quien usar en esta tierra y a Él delegarle poderes, delegarle finanzas, delegarle todo. Dios lo está buscando. Pero Dios quiere que nosotros nos alineemos. Dios quiere que nosotros nos calibremos. Dios quiere que nosotros andemos en sincronía con Él. Pero Dios tiene que separar nuestra vida emocional, porque estamos llenos de emociones, de tanto ver novelas. Nos inflamamos de ver novelas y somos puras emociones, puros sentimientos. Entonces nos cuesta trabajo ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos cuesta trabajo pensar que el desierto que estamos pasando tiene que ver con la gloria venidera. Nos cuesta trabajo pensar que el proceso que yo estoy viviendo hoy tiene que ver con la formación de carácter para lo que Dios va a hacer el día de mañana. Nos cuesta trabajo llegar a pensar que un hombre tuvo que esperar 100 años para convertirse en el padre de multitudes, en el padre de la fe, en toda una generación, en toda una historia como lo somos nosotros. Entre más tiempo usted espere, más grande será lo que Dios va a hacer con usted. Entre más tiempo se tenga que agachar la cabeza, será el tiempo donde el Dios de los cielos va a hacer con usted las cosas que usted ni se imagina. Pero viene la espada y nos corta. Y siempre que algo se corta duele. Cuando el rema viene, corta, duele, separa. Y usted siente como que lo quieren matar en sus emociones, su yo, su ego. Hay gente que no resiste eso. Pero la única forma de que Dios trabaje en la vida de nosotros es matando a nuestro yo. Dios tenía que coger un hombre de 100 años prácticamente, donde su ego hubiera sido trabajado y tratado para poder entregarle a él lo más grande que iba a ser una nación para Dios, el pueblo de Dios. Duele, claro, pero para sacar lo que no sirve y para colocar lo que sirve en nuestra vida. Y a mí me llama la atención que Abraham, el viejo, pero al parecer no estaba tan viejo, porque como que todos los días comenzó a rejuvenecerse. Usted sabe que la palabra de Dios nos da vigencia a nosotros, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Usted agarra más vigencia con el rema de Dios. Si está canoso, le voy a decir una cosa, le voy a dar la estrategia. Bueno, pintas el pelo, sí, pero le voy a dar la estrategia, la palabra de Dios. Lámpara es a sus pies mi palabra y lumbrera a mi camino. Escúcheme esto.
Era un texto que no tenía preparado para que vaya para la casa. Dígale al que tiene a su lado: si nos calibramos, la palabra va a tomar una operación para traerlo del cielo a la tierra. Y si viene lo del cielo a la tierra, entonces hay un milagro que va a pasar hoy. Dije que hay un milagro que va a pasar hoy. Yo quiero un milagro de Dios, no quiero un milagro mío. Escúcheme esto. Espérame tantico. Libro de Génesis capítulo 21, versículo 1. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente como lo había prometido. Porque Dios hace exactamente como lo promete. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Yo no quiero un Eliezer, yo quiero un Isaac. Yo no quiero un Ismael, yo quiero un Isaac. Eliezer es la opción humana. Ismael es el fruto del error. Isaac es la promesa. Mire esto: 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios lo había ordenado. Y Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Imagine un niño bebé, un viejo para cuidar a un niño bebé. Los de 40 ya no quieren tener hijos porque ya no son capaces de criarlos, porque corren mucho, se sienten cansados. Imagine supuestamente el abuelo para coger y criar y andar con el coche. Bueno, en ese tiempo no creo que había coche, pero andar con el coche y empezar a jugar con él. Estaba más joven, estaba más vital. Porque cuando Dios te da una palabra y te da una promesa, te da la capacidad de vivir la promesa. Te da los años para vivir la promesa. Te da todo lo que tú necesitas para vivir la promesa. Pero mira lo que dijo Sara. Sara declaró: Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió conmigo se reirán conmigo, compartirán la felicidad conmigo. Me sentaré con ellos y les diré: Dios lo hizo así. Y estaremos felices. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le ha dado a Abraham un hijo. Imagine usted a Sara. Pero mire, le voy a decir algo y con esto cierro. La gente en el mundo recibe las cosas y no es feliz. Recibe la plata y no es feliz. Recibe las empresas y no son felices. Recibe los matrimonios y no son felices. Pero alguien que espera la palabra de Dios puede reírse y ser feliz con lo que Dios le dio. Estaban felices por el hijo que les había dado, Señor. Se reían, gozaban. Me imagino mire, uno ve a las muchachas hoy con los niños. De niños y comen. El niño no deja dormir. No, Sara estaba feliz. Estaba contenta porque lo que es una promesa de Dios y lo que yo espero interpretando bien la palabra de Dios va a ser lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo le voy a decir una cosa: espere en Dios, porque a Él he de alabarlo, salvación mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré.